el placer de saludar, está esperándonos, aguardándonos del otro lado de la línea telefónica, la doctora Eugenia Caduz, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce la docencia y dirige el Grupo de Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas, más conocido como GEDAL, es investigadora del CONICET, y Eugenia acaba de lanzar su libro, mejor dicho, la editorial lanzó el libro de Eugenia, ¿no? Hablo de la editorial Biblos, Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. ¿Cómo estás, Eugenia? Hernán Jäger te saluda desde aquí de Los Protagonistas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a vos por atendernos, Eugenia. Y bueno, vamos a decir en principio que esto forma parte de tu tesis doctoral, ¿es así? Claro, sí, sí, esta investigación en realidad la arranqué allá por el 2008 cuando empecé la inscripción a la materia de Teoría General de la Danza y era todavía estudiante. Ahí me empecé a acercar al tema y bueno, terminó siendo mi tema de doctorado y bueno, en parte creo que lo sigo trabajando, solo que voy cada vez capaz viendo distintos matices o focalizando en distintos bailarines, coreógrafos o demás, pero bueno, sigo con el tema, creo que es un tema que me va a acompañar siempre. Vamos a hablar un poco del libro sin develar todo el contenido del libro, porque de eso se trata, que la gente compre el libro, ¿sí? Así que van a salir en masa y van a agotar la primera edición en breves segundos, porque es un libro que lo leí de punta a punta de una sola lectura, es muy interesante, porque además está escrito de una manera muy sencilla de abordar para aquel que no conoce nada de la historia de la danza en la Argentina y sobre todo del periodo que aborda, que es la del primer peronismo. ¿Sí? Cuando hablamos del primer peronismo ponemos en contexto 46-55 y Eugenia, vos comenzás de alguna manera contándole al lector que te encontraste con que en principio no había mucha bibliografía o no había mucho escrito sobre la danza en la Argentina, sobre la historia, mejor dicho, para hablar con propiedad de la danza en la Argentina, ¿no? ¿Es así? Eso es un poco lo que encontraste en el principio cuando empezaste a investigar. Sí, es un campo en general que está en desarrollo, el tema de los estudios de danza específicamente. Podríamos pensar que arranca más o menos en el 86, cuando se formaliza institucionalmente los estudios de danza en la carrera de artes de Filosofía y Letras de la UBA. Por ahí podríamos pensar que arranca esta necesidad y esta perspectiva de historizar en los términos de los estudios de danza, que es pensarlo más interdisciplinariamente. Y bueno, hay cosas publicadas, por supuesto, pero bueno, es algo que es un área que está en desarrollo todavía. Por ejemplo, mi tesis en el doctorado de Historia de Historia y Teoría de las Artes de Filo fue la primera tesis que trabajó específicamente sobre danza en ese doctorado. No así en otros, capaz como antropología, pero sí desde esa perspectiva. Y bueno, por eso también me parecía importante escribirlo al libro, esto que vos decís que es como llevadera por ahí la lectura. Para mí fue un desafío pensar quiénes eran los posibles lectores del libro y traté de que sea un libro accesible para cualquier interesado, también para los expertos, como tanto en danza como en historia, en la temática del peronismo. Espero haber logrado algo así, pero bueno, fue la intención. Hablando de danza y peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares, y nos estabas contando, Eugenia, acerca de cómo fue primero que en principio se gestó esta cuestión de que fue la primera tesis sobre danza que de alguna manera se escribió en el contexto de la Facultad de Filosofía y Letras y de la carrera de Artes, ¿no?
Claro, sí, sí, en ese contexto, porque sí ha habido otras tesis de danza en antropología o en otras áreas también de la facultad, pero no en la parte específica de artes. Perfecto. Y yo ahí te hacía un poco la introducción, digo, a estas cuestiones que tienen que ver con esos sentidos comunes que circulan, ¿no? Y decía, este tema en general, de que se entiende al peronismo como escindido de las culturas, de las políticas culturales, ¿no? Sobre todo el primer peronismo, como que aparentemente cultura y peronismo no se llevaban de la mano en ese primer peronismo, ¿no? Vos un poco abordás ese tema en el libro, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Eh, para mí, o sea, lo que me demostró mi investigación es que esto es más bien como un prejuicio, ¿no? Que hay, Ujú. pero por el contrario, los planes quinquenales, por ejemplo, y las políticas públicas del peronismo buscaron realmente intervenir en el área de la cultura y fue, podríamos decir, la primera vez que se genera una planificación cultural a nivel nacional. En Bien. este, Sí, 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 por eso digo, creo que ese es un punto fuerte, ¿no? En el que vos haces hincapié, me parece, en el libro, porque tiene que ver ahí cómo se inserta la danza dentro de ese plan cultural que tenía el primer peronismo, ¿no? Exacto, y que también, digo, otra cosa que me parece importante de hacer hincapié y de destacar es que otra de las ideas que hay es que siempre que el peronismo solo se dedicó, por ejemplo, a las prácticas más tradicionalistas o del folclore o de la identidad nacional entendida en esos términos y capaz que por eso llama un poco la atención, ¿no? La tapa del libro con las bailarinas clásicas o un poco también llama la atención capaz la unión, ¿no? Entre danza y peronismo, pero en este sentido lo que encontré en mi investigación es que esto no fue tan así, sino que de hecho se producen grandes modernizaciones, tanto dentro del arte como por supuesto estatalmente en ese momento, y que la producción artística que se impulsaba no era solo la más tradicional o folclórica, sino que además se promocionaba el ballet, la danza moderna, toda la música y danza de vanguardia que había en el momento, e incluso las prácticas folclóricas también tuvieron modernizaciones y no eran quizás como las imaginábamos o como el prejuicio nos puede llevar al lugar común. Vos estudiás en tu libro, o por lo menos son tres estudios de caso en tres lugares emblemáticos, ¿no? Uno es el Teatro Colón, otro es el Teatro Nacional Cervantes y otro el Teatro Argentino de La Plata. ¿Es Uh-huh. así? ¿Es correcto? Bien. Digamos, de alguna manera el peronismo, según tu visión, lo que hace es acercar el arte de la danza al gran público al cual hasta ese momento no tenía acceso, sino que estaba más restringido a un público de alguna forma más de las élites, precisamente como vos, como figura en el subtítulo de tu libro, ¿no? Esa disputa, ¿no? Que hubo siempre entre la cultura de élite y la cultura popular. Vos ves que el peronismo es un poco a partir de esas políticas culturales, acerca la danza, que hasta ese momento estaba más restringida a un cierto sector, la acerca más al pueblo en general, pueblo dicho entre muchas Exacto. comillas, ¿no? Obviamente. Sí, sí, claro. Sí, es así. Y en este momento se producen diferentes acciones para democratizar la cultura y dar acceso al consumo, pero también a la producción. Digo, esto también hay que aclararlo. No es solo que se abrió el Colón, sino que también se abrieron, por ejemplo, escuelas de danza. Entonces, también las clases que pudieron acceder a partir de ahí a la producción, bueno, el resultado lo vamos a ver seguramente más adelante, ¿no? A partir de los 60, cuando esos niños que se gestaron en este momento en las escuelas de danza empiezan a producir. Pero
Sí, tomo esos tres casos del Colón, el Argentino de La Plata y el Cervantes como tres casos emblemáticos y diferentes, porque bueno, por un lado está el Colón, que es más bien una disputa de un espacio constituido como casi patrimonio único de una élite intelectual que, bueno, en este momento viene a democratizarse, a abrirse las puertas y también a llevarse a la calle, ¿no? Por ejemplo, el Ballet del Colón hacía muchísimas funciones al aire libre en ese momento, en espectáculos públicos, espectáculos políticos, bueno, de todo tipo. También después en el cine, que eso también lo trabajo. Después está el caso del Teatro Argentino de La Plata, que es otro ejemplo distinto, porque es casi el ballet estable del Teatro Argentino de La Plata comienza en el 46. Por lo tanto, ahí se propone un proyecto distinto que arranca de cero y que se plantea ya diferente en algunos puntos al proyecto del Colón originario. Y después por el otro lado está el Teatro Cervantes, ¿no? Como un teatro nacional que viene a plantear otro tipo de políticas, capaz ya más, algunas directamente con obras, por ejemplo, más de propaganda, o más representativas de lo que eran las políticas públicas, y por el otro lado también en el Cervantes se crea, se impulsa un seminario coreográfico, se empieza a modernizar también la danza ahí mismo. Vos recién hacías referencia y que me parece que es súper interesante, así como obviamente como toda la investigación, pero haces, sobre todo en el último capítulo, un trabajo muy interesante de análisis de la danza en el cine, ¿no? Algo que uno, y digo la década del 40 y la década del 50, ¿no? Algo que uno por ahí a priori pensaría que era como medio raro, ¿no? Sobre todo si uno no vivió esa época y vio las películas a las que vos analizás en ese momento, ¿no? Digo, cómo la danza de alguna manera se presenta en este universo cinematográfico que estaba en plena ebullición. Mirá, recién hace un ratito hablamos con Montes Bradley, el director de la película Buscando a Tabernero, ¿no? El gran tabernero que seguramente vos lo habrás cruzado en más de una de estas películas porque tiene mucho que ver con las películas que se filmaban en esa época, ¿no? Gran director de fotografía y demás. Y digo, la danza de alguna forma se introduce en ese universo cinematográfico por la explosión que se daba en ese momento en el cine, o por qué, ¿cómo se vincula ahí? ¿Qué le podríamos contar a la gente? ¿Cómo se vincula la danza con el cine ahí, en ese caso? Yo intuyo que sí, que es por esta explosión y esta popularización, podríamos decir, del ballet. También aclarar, digo, que el libro se llama Danza y Peronismo, así como muy amplio, pero yo me dedico específicamente a lo que es la danza escénica, ¿no? Los términos de danza en cuanto a arte. Siempre lo popular aparece escenificado, ¿no? No trabajo, por ejemplo, como se podría trabajar una milonga, que también había en la época, o los carnavales. Quizás eso me quede para otro momento. Y lo llamativo es precisamente esto, cómo esa danza escénica empieza a aparecer realmente de un modo muy llamativo en la época. Hay muchísimas películas, muchas de ellas no las tengo ni las he podido ver porque no están las cintas conservadas, pero hay mucha producción de danza escénica, es decir, ballet y danza moderna, que se inserta en la cinematografía de la época, y no es solo quizás el tango, que es lo que más tenemos en la mente, o incluso las danzas españolas, que también se popularizaban y se representaban en el cine. Y esto sí, yo creo que es por un lado un efecto de popularización del ballet, y bueno, también en ese sentido quizás un crecimiento del propio campo de la danza, donde empieza a haber más bailarines locales, porque pensemos que hasta la época muchos coreógrafos venían del exterior, ¿no? Y se los contrataba en el Colón para que montaran obras y entrenaran al cuerpo de baile y después se iban. En cambio ya para esta época ya hay coreógrafos locales, hay muchos grandes bailarines,
que se hacen muy famosos en la época también y van a bailar al exterior a compañías internacionales, vuelven. Entonces también esa necesidad capaz de mostrarlos a todo el país a través del celuloide, ¿no? A través del cine, creo que tiene que ver con esta popularización, ¿no? Ya con un vínculo especialmente del ballet, muy estrecho con la cultura de masas, donde, por ejemplo, las biografías de las bailarinas no aparecían solamente en la revista Lira, que era una revista más de culto o para la gente que se dedicaba al arte o la intelectualidad, sino que también aparecían en revistas populares, como si fuesen estrellas de cine. Uh-huh, uh-huh. Eugenia, otro de esos grandes mitos que se sostienen y que se mantienen a lo largo del tiempo, perdón, es esa cuestión, sobre todo con el primer peronismo, ¿no?, de los artistas y su posibilidad o imposibilidad de trabajar de acuerdo a si adscribían o no adscribían al gobierno peronista. ¿Qué encontraste vos en cuanto a la danza en este aspecto? ¿Encontraste que había de pronto bailarines que por no ser peronistas o por no adscribir o por ser opositores al gobierno peronista no podían trabajar? ¿Qué viste? ¿Pudiste ver algo ahí? Y el caso de la danza creo que es bastante particular en el sentido de que era un arte que estaba en crecimiento en el momento, ¿no? Y que podríamos decir que se consolida en este momento, en los 40, en los 50, y si bien algunos de ellos, de los bailarines y los coreógrafos, formaban parte del circuito oficial, podríamos decir, como los teatros que nombré anteriormente, también empieza a crecer el circuito independiente en este momento, y ese circuito independiente funcionaba, por ejemplo, en los teatros independientes como el Teatro del Pueblo, La Máscara, que se decían abiertamente, ¿no? Antiperonistas, pero yo lo que veo en el campo de la danza es que la danza como tal se mueve por distintos ámbitos y no recibe como este tratamiento de censura, podríamos decir. Además, lo que sí hay que decirlo claramente es que no hubo un órgano de censura programático, estatal. O sea, se producían otro tipo de movimientos como se pueden producir en cualquier momento, me parece, pero sí, o sea, quitar este mito, ¿no?, de que había como un órgano de censura desde el Estado, eso no es algo que sucede en este momento. Después lo que había en el ámbito oficial eran más que nada, por lo que pude investigar, como si fuese peleas entre las estrellas del momento, más bien como algunos gestos que después creo que se agrandaron o se mitificaron de algún modo con el paso del tiempo y de ese modo se cristalizaron y pareciera ser que hubo censura hacia tal o cual bailarina o coreógrafa, pero sin embargo cuando yo empiezo a investigar más digo, no fue así, sí, o sea, quizás se mudaron de un teatro a otro o algo así, pero no es que hubo ese nivel que podríamos denominar como de censura estatal. Excelente, excelente. Eugenia, yo recomiendo, pero fervorosamente, a la gente que lo lea el libro, de verdad, a todo aquel que le guste la danza, que por supuesto que le interese el tema de la danza y su relación, en este caso, con el peronismo, con el primer peronismo, donde la danza, como muy bien lo sostiene Eugenia, da de alguna forma como se concebía hasta ese momento, que estaba de alguna forma circunscripta a un circuito muy, muy acotado, muy pequeño. El peronismo lo que hace es de alguna forma sacarlo a la calle, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, de llevarlo a la gente, de hacerlo más al aire libre, no todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Ahora decile vos a la gente por qué tiene que leer danza y peronismo. Primero porque estoy... No, creo eso, que para cualquier persona curiosa, capaz acerca de estas inquietudes entre las disputas de cultura de élite y culturas populares, creo que en el caso de la danza se ve muy
muy bien ejemplificado, ¿no? Todas estas disputas que están muy vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Estas cuestiones que entrelazan posiciones estéticas con posiciones políticas, sociales, ideológicas, y creo que en ese sentido la investigación me llevó a muchas fuentes nuevas, a conocer coreógrafos nuevos, a conocer obras de danza nuevas, que bueno, quizás no hay mucho escrito hasta el momento, y bueno, a quien le interese puede verlo en este libro. Son capaz hay algunas joyitas, me parece a mí, que encontré, como algunas obras como Vidala de Angelita Vélez, o El Candombe de San Baltasar, que fue la primera obra que coreografió o que puso en escena, podríamos decir, la descendencia afro en el Teatro Colón. Creo que eso es algo como bastante llamativo ya de por sí, y mismo en las películas creo que encontrarse con esos materiales es interesante, más allá de capaz de mi opinión, de mi lectura, sino con el material en sí. Creo que es novedoso e interesante. Eugenia Cadús, esperamos tu próximo libro, que creo que estás trabajando en eso, según me han comentado, me ha contado un pajarito, ¿no? Estás trabajando en otro libro, así que bueno, esperamos ansiosos, y mientras tanto vamos leyendo todos Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares, que editó Biblos, que ya está en la calle, ¿verdad, Eugenia? Sí, ya está, se puede conseguir tanto en la web de Biblos como en las librerías más conocidas de Capital y también de la ciudad de Córdoba. Está en formato papel y está en ebook, ¿no? Se puede conseguir. No, en ebook no. En ebook no, todavía no. Solamente en papel, por el momento. Exacto, sí. Solamente en papel, perfecto. Bueno, lo más lindo, un libro en papel, no hay nada más lindo que un libro en papel, que sentir el olor, ¿sí?, del libro en papel. No hay nada más lindo que eso. Eugenia, gracias por la gentileza. No, gracias a vos por la invitación, por la lectura y por la charla. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, saludos. Que sigas muy bien. Hablamos con la doctora Cadús, autora de Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares.